Eso de la gasolina rebajada con agua es verdaderamente un insulto, es algo terrible, muy terrible, que merece que se castigue severamente, porque no podemos permitir que haya este tipo de alteraciones y este tipo de tranzas. Y esto simplemente nos da una idea de cómo este tema de la gasolina, de los expendedores, de las concesiones que se han estado dando, de los litros que no son de litro, de la manera en cómo afectan los intereses de nosotros, de que cada quien pone el precio que se le pegue la gana. En fin, el tema da para más, así que éntrale a la polémica. Pues vaya con esto de la venta de gasolina rebajada con agua. Es algo increíble, algo espantoso, algo denigrante. 50 vehículos varados, gasolina. Bueno, la gasolinera culpa a Pemex. Las unidades serán revisadas por un mecánico para conocer los daños. Esto fue en el Estado de México. Cerca de 50 vehículos se quedaron varados en una gasolinera localizada en Ocoyoacac, sobre la carretera México-Toluca, que es una de las más transitadas, pues yo creo que de México y de muchas partes, porque les despacharon gasolina rebajada con agua. Debido a las quejas de los consumidores, al establecimiento llegó la encargada de la Profeco Delegación Toluca y el gerente de la estación para atender la demanda de los afectados, pues la mayoría presentaron afectaciones en la bomba de gasolina y sus autos se quedaron detenidos antes de entrar o reincorporarse a la carretera. Algunos de los conductores temen que se hayan dañado los inyectores, por lo que acordaron con el gerente esperar a ser revisados por un mecánico para conocer los daños a sus unidades, pues será el dueño de la estación quien absorba los gastos. Aquí viene un tuit donde dice: nos ayudan con una queja ciudadana, autos parados en la carretera México-Toluca por gasolina contaminada. Esperamos sus comentarios. Verdaderamente lamentable. Tengo desde las 5 de la mañana esperando a ver qué pasa, pues tenía que entregar una carga y ahora tendré una penalización porque no llegué a tiempo, así que espero convenir con el dueño del negocio para que absorba, ojalá, estos gastos. Al lugar llegaron más de una docena o decena de grúas para trasladar a Toluca y hasta Ixtapan de la Sal algunas de las unidades. Aquí están algunos de los videos, algunos de los eventos que tienen que ver precisamente con todo este tema de estos autos varados, que llamó mucho la atención por esta gasolina. También el propietario de la estación se dijo sorprendido, aseguró que fueron las bombas 1 y 2 las únicas con este tipo de combustible mezclado con agua. Nosotros pedimos el combustible a Pemex, fue un tanque el que nos llenó por la mañana y que después y que se despachó de las bombas 1 y 2. Es una pérdida, pero vamos a dar la cara, a responder a los afectados. Tenemos 5 años y esto nunca había pasado. Es un asunto de Pemex. Es un asunto de Pemex. Pues miren, no sé si sea de Pemex, no tengo ningún documento al respecto. Lo único que puedo decir es que es verdaderamente lamentable que tengamos que vivir esta situación. Si fue Pemex, pues que pague. Si fue alguien, aunque aparentemente no, de esta gasolinera, pues que también absorba los gastos. Aparentemente hay disposición al respecto, pero pues no solamente es este asunto, sino que pues nos lleva a nuevamente cuestionar la calidad de la gasolina que tenemos en México. Es una gasolina contaminante, es una gasolina fea, es una gasolina que no está o cumple con los estándares normales. Y pues aunque esto es la primera vez que lo vemos como tal, también nosotros nunca habíamos notado algo al respecto. Sabíamos que no dan litros de litro,
pero tanto así como rebajadas o mezcladas con agua, pues eso sí ya es otra cosa. Se requiere de hacer un cambio radical en el tema relacionado con la gasolina, y hay un tema que puede ser interesante, que lo quiero unir a este asunto de México como país. Estoy hablando de hace muchos años, pero desde hace muchos años, México como país productor de petróleo llegó a tener lo suficiente para surtir su propia gasolina. ¿Qué se hacía en ese entonces? Estoy hablando de los años 60 y tantos. No se exportaba. La exportación de gasolina, es decir, la venta de petróleo, fue, digamos, en la época de un poquito por ahí entre Luis Echeverría y más que nada con José López Portillo, por ahí del 76. Pero la política mexicana en ese entonces era primero el consumo interno y después lo demás. Esto permitía que tuviéramos en aquellos entonces pues, gasolinas que costaban pues prácticamente nada, o sea, costaban $1, $1.20 o menos. Yo recuerdo aquellos litros de 80 centavos, pero le estoy hablando de hace, pues, de los años 70 y tantos, o sea, 77, 78, pues ya pasaron muchísimos años, donde la gasolina costaba el litro, había de 80 centavos, había de $1, y después creo que fue de 1.20 o algo así por el estilo, ya ni me acuerdo, pero bueno, el caso es que durante muchos años hemos crecido con esta idea. Ahora hay algo semejante, y para llegar a una capacidad de 900,000 barriles diarios de proceso de crudo en las refinerías de Pemex, el gobierno pretende bajar el volumen de exportaciones petroleras y ajustar los ingresos de esta actividad a reducir también la importación de gasolinas, descartando completamente las importaciones de petróleo, más no los intercambios con otros países. Esto lo dijo Miguel Ángel Maciel Torres, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, durante el Congreso de Gas LP, para que el primer paso será estabilizar al alza la producción petrolera, con la perforación de 400 pozos, que son el doble de lo que se realizó este año, en 2020. Estaríamos hablando del 2020. Con ello se superarían los 1.8 millones de barriles de extracción por día al finalizar este año, y el volumen continuaría en ascenso. La exportación de crudo, es decir, la venta de crudo, de petróleo, no de gasolina, de petróleo, porque México no vende gasolina, la compra. La exportación de crudo hoy ronda los 1.1 millones de barriles por día, pero según la visión de la presente administración la podemos ir bajando a 800,000. Vamos a ir recuperando los ingresos que se obtienen por exportar crudo al ahorrar el costo de las importaciones de gasolina, porque vamos a producir más. Además, con una inversión de 12,500 millones de pesos, se rehabilitarán las 6 refinerías con refacciones de grandes plantas que comenzaron a llegar en septiembre. Así incrementará gradualmente la utilización de la capacidad del proceso desde 55% al cerrar este año hasta el 90%. En 2022 entrará en funciones Dos Bocas y se añadirán 300, bueno, de aquí a que esté Dos Bocas, pues ahí nos avisan. Entonces se definirá la dieta o la necesidad de la calidad del crudo, con una producción de crudo de 1.8 millones de barriles en ascenso. Vamos a ir cambiando las participaciones, también vamos a bajar la fuerte dependencia a la que hemos llegado en combustibles extranjeros. Aunque la actual administración descarta completamente la importación de crudo, mantiene la posibilidad de llevar a cabo swaps o intercambios del mismo volumen, pero diferentes calidades de petróleo con otros países, conforme es lo que se está diciendo. El swapeo es una práctica que ya se ha hecho en México. Si es necesario, se lo explicaremos al presidente, porque su instrucción es no importar petróleo. Por lo pronto, el funcionario aseguró que en lo que va de 2019 no se han
repetido las importaciones de crudo que se llevaron a cabo en 2018. Y aquí está pues más o menos todo lo que dice, pero lo que yo quiero destacar es que esto, y aquí vienen algunos datos, algunas estadísticas relacionadas con todos estos asuntos, que convendría este asunto, porque de alguna manera terminaría con esta dependencia extranjera a las gasolinas. México podría producir sus propias gasolinas y en algún momento dado, aunque todavía no se cumple, bajar el precio de las gasolinas. El precio de las gasolinas sigue siendo alto, por lo menos en algunas zonas del país. Sigue siendo, me parece injusto que haya precios tan dispares entre una entidad y otra entidad, cuando antes no ocurría eso. Pero bueno, lo importante de todo este asunto es la posibilidad de que se revise a fondo, que México genere más producción con sus propias refinerías. Que Dos Bocas va a llegar, pues felicidades, ojalá, y pues mucho gusto, pero de aquí a que empiece van a pasar muchos años. Si se puede de alguna manera revertir todo esto y que nuestras refinerías, por una cantidad insignificante, porque es insignificante para el nivel del negocio que estamos hablando, 12,000 millones, pues es muy insignificante para poner en funcionamiento las refinerías y pues estar checando que no haya por lo pronto este tipo de productos. Alguien tiene que responder, y creo que la respuesta no está en la gasolinera. Creo que algo pasó y se debe de investigar a fondo, porque ¿qué nos están vendiendo? ¿Agua con gasolina? No es posible. Éntrale a la polémica.